gracia del sacramento del matrimonio se demuestre más fuerte que cualquier debilidad y cualquier crisis por las que a veces pasan nuestras familias. Haz finalmente, te lo pedimos por intercesión de la Sagrada Familia de Nazaret, que la Iglesia en todas las naciones de la tierra pueda cumplir fructíferamente su misión en la familia y por medio de la familia. Tú que eres la vida, la verdad y el amor, en la unidad del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues bien, hermanos, en esta tarde el tema que les queremos compartir tiene que ver precisamente con lo que acabamos de orar, de pedirle a Dios. Hemos escuchado constantemente que la familia es la célula, la base de la sociedad. Se habla también de que los niños son el futuro de la humanidad precisamente, y bueno, ambos, sociedad y familia, mejor dicho, familia y niños, son pilares que sustentan a toda la raza humana. Lógicamente, en la iglesia y en el plan de Dios, no solamente son una célula, no solamente son una parte, algo importante, sino que la familia, la niñez, conforma a la iglesia. La iglesia se forma de familias, familias que también son llamadas iglesias domésticas. La iglesia no se puede entender sin la familia. La iglesia no puede subsistir sin los niños. Prácticamente o en realidad, la familia y la niñez son la permanencia, la constitución de la iglesia. Y precisamente Dios eligió conformar su pueblo a partir de estas dos realidades hermosas. Por eso en esta ocasión vamos a meditar y llamamos este programa Regalo de Dios, la familia y los niños. Hermanos, la familia siempre ha sido considerada como el patrimonio de la humanidad. Sin embargo, en la actualidad ha sido afectada por muchas condiciones de vida, como la unión libre entre hombre y mujer, también por muchos pensamientos que van en contra de la dignidad de la familia, como la ideología de género, atentar contra la vida a través del aborto, la eutanasia, por muchos pensamientos que denigran la institución familiar. Y es por eso que nosotros como discípulos misioneros estamos llamados a defenderla y a protegerla. Desde que nosotros somos bautizados, nosotros somos discípulos. Y más aún que ya formamos parte de la iglesia y que después adquirimos o recibimos más bien el sacramento de la confirmación, más aún estamos llamados a ser testimonio que defienda, testigos de Cristo también, que defiendan a la familia. Estamos llamados a trabajar para que las situaciones o condiciones de vida que la afectan, los pensamientos que atentan contra ella, puedan ser transformados a través de la evangelización y que la familia pueda cumplir con su misión dentro de la sociedad y dentro de la iglesia. La familia cristiana está fundada desde el sacramento del matrimonio, entre un varón y una mujer. Atentos aquí, fundada desde el sacramento del matrimonio solamente entre un varón y una mujer. Esa es la familia cristiana y es al mismo tiempo un signo del amor de Dios a la humanidad, de la entrega de Cristo mismo a su iglesia que es su esposa, y que en el reflejo del testimonio de Cristo que acoge a la iglesia como su esposa, el esposo también está llamado a acoger a su esposa, a protegerla, a cuidarla desde el ejemplo mismo de Cristo. Hermanos, en esta realidad del sacramento, de la unión conyugal, no solamente
se conforma una familia, sino que también a partir de eso, de esa unión sacramental que Dios bendice precisamente, surgen otras realidades. Lo más próximo es la paternidad y la maternidad. Generalmente, o muchas ocasiones sucede así, después de que una pareja decide casarse por la iglesia, no solamente juntarse, sino casarse, recibir el sacramento del matrimonio, nuestro Señor los bendice con la gracia, con el regalo de poder ser padres o madres. Si esto se da de esa manera, esa paternidad y esa maternidad están bendecidas al doble. Lógicamente toda paternidad y toda maternidad, independientemente de que se dé dentro del sacramento del matrimonio, es una bendición, pero dentro de esta institución familiar sacramental, precisamente es el plan que Dios tiene para sus hijos, que todos sus hijos nazcan en una familia según su propio plan, el plan de Dios. A veces nosotros queremos hacer nuestra familia a nuestra manera y desdibujamos todo ese hermoso plan que ya tenía Dios. Entonces, bueno, desde esta perspectiva, papás y mamás cristianos que están casados por la iglesia, pues es una doble bendición. También surge otra realidad hermosa, ya dijimos que es la de ser padres, pero también la de ser hijos. Es muy importante que todos los hijos sepan que sus papás son seguidores del Señor, son discípulos del Señor, sentirse hijos de un hijo de Dios. Esa es una bendición también que el Señor le concede a las familias cristianas. Y esta filiación precisamente la vivimos todos como hijos de una manera más plena, más armónica, más grande, dentro de esta institución familiar como lo venimos mencionando. Y una realidad más, cuando nacen más hijos, cuando el Señor les da la oportunidad de tener más de un hijo, nace también otro don hermoso, que es el de la fraternidad. ¿Qué es eso? Pues tener hermanos, sentirnos hermanos entre los que somos de sangre, pero también porque vamos siguiendo al mismo Señor. La hermandad espiritual y la hermandad carnal. Ese es otro gran regalo de Dios que se concede a las familias según su plan divino. Y todas estas realidades, el matrimonio, la vida conyugal de pareja, la paternidad, la maternidad, la filiación, ser hijos dentro de la familia, y la fraternidad, ser hermanos en la familia, todos, absolutamente todos, son don de Dios. Y debemos agradecerlos. Agradecer por nuestros padres, por nuestros hermanos, los que son casados, agradecer por sus esposos, los que son padres, agradecer por sus hijos, porque el Señor nos bendice a través de todas estas realidades. ¿Y por qué decimos que nos bendice? Porque nos asemeja a Él. Fíjense, la familia es imagen de Dios. En su misterio, en el misterio de Dios más íntimo, Él no es una soledad, no está solo, es una familia. Y lo decimos en el dogma de la Santísima Trinidad. Es un solo Dios en tres personas. Hay tres personas unidas por el amor en una sola substancia. Dios mismo en su naturaleza es una familia. Y nosotros, de una manera más imperfecta, porque nosotros sí somos personas diferentes en carne y en substancia, pero a imitación del Señor,
a imagen de Dios, conservamos esa unidad espiritual. Más allá de la sangre, que mucha gente dice, no, eres mi familia porque eres de mi sangre. Más allá de eso, una unión más perfecta, la espiritual. En la comunión de amor, no solamente de sangre, sino de amor. Nosotros nos parecemos precisamente a las tres personas divinas porque ellas están unidas por el amor. Y nuestras familias entonces deben ser así. Deben estar unidas por el amor a imitación y a imagen de la Santísima Trinidad. Ojalá que así sea. La familia dentro de la iglesia es un tema de atención que debe de ser a través de la evangelización. Esa evangelización que nos va a ayudar a vivir de acuerdo a lo que Dios quiere de una familia, porque todos formamos parte de una y por tanto es muy importante que nosotros tengamos conocimiento de la misión que Dios le ha conferido a las familias desde el sacramento del matrimonio y después a través de los frutos que son los hijos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de la promoción de la cultura de la vida, desde el momento de la concepción hasta el momento de la muerte natural de las personas, defenderla, protegerla, promoverla, cuidarla. También a trabajar para que los derechos de las familias en esta sociedad sean respetados y no se vean denigrados por todas esas ideologías que están surgiendo. Y todo esto va encaminado a conocer el Evangelio de la familia, lo que Dios quiere de ellas y también conocer por qué Él ha decidido que la iglesia se exprese a través de las familias. Como lo decía ya, Dios mismo es una familia y por tanto se le da ese valor a nuestras familias que así quiso Dios instituirlas. También como miembros de la sociedad, todas las personas, legisladores, gobernantes, profesionales de la salud, sacerdotes, obispos, laicos, estamos llamados siempre a defender la familia y a protegerla de todos los crímenes como el aborto, la eutanasia y muchos más que están surgiendo. Y es por esta razón precisamente que ante todas las leyes, ante todo lo que se quiere promover, las disposiciones gubernamentales, injusticias que se están viviendo y que van en contra de nuestra fe, en contra de nuestros principios, nosotros debemos de favorecer la objeción de conciencia. ¿Qué es esto? Que ante todo aquello que atente contra nuestra fe, contra lo que creemos, contra nuestros principios, nosotros debemos de externar que estamos en contra de ello y por tanto no vamos a actuar ni realizar cosas que nos estén pidiendo que vaya en contra de nuestros principios. Por ejemplo, como docentes que atendemos a la niñez, que es algo que se nos ha conferido, estamos llamados a defender nuestra objeción de conciencia cuando se nos está pidiendo que estemos enseñando contenidos de ideología de género disfrazados de educación sexual y que ante todo está nuestra fe por encima de lo que se nos está pidiendo porque es una injusticia que daña y atenta primero a la niñez y después a las familias. O en su conjunto, al mismo tiempo a la niñez y a las familias. Otro ejemplo claro de esto es, por ejemplo, al personal de salud que se les pide que realicen abortos y que también va en contra de su fe porque muchos de las personas que son personal de salud, doctores, enfermeras, etcétera, que están ahí en atención a las personas, son bautizados católicos. Y a veces por miedo,
a la crítica, quizá que puedan corrernos, a muchas situaciones que nos podemos enfrentar, no hacemos valer esa objeción de conciencia, pero nosotros estamos llamados a hacerlo desde nuestra fe, desde lo que profesamos y creemos. Hermanos, en este sentido, queremos invitarles a que todas las cosas que vamos conociendo que suceden, las pasemos a través de la mirada de Jesús, las tratemos de comprender a la luz de nuestra fe y juzguemos si es correcto o no es correcto. Sucedieron algunas cosas, por ejemplo, y las conocimos, por ejemplo, a través de las redes sociales o las noticias, sobre, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, ¿no? Que se dice es católico, se dice él ser católico, pero al mismo tiempo promueve el aborto. Desde su función como gobernante, promueve el aborto. Dice que es un derecho, dice que es, bueno, dice que es algo correcto en sí mismo. Y pretende, aún expresando esa actitud anticristiana, participar de la comunión completa, plena, que es lo que nosotros conocemos como comunión eucarística con la Iglesia y con Dios, a pesar de vivir abiertamente una actitud anticristiana, contra Dios, contra su voluntad. Eso es algo que no cabe en nuestra conciencia, y nuestros obispos, el Papa nos ha orientado a que cualquier político, cualquier persona que ostente un cargo público de gobernante, de lo que sea, si apoya este tipo de agendas de promoción de muerte, de promoción de doctrinas contrarias a la fe, no puede recibir la Eucaristía, no puede comulgar. Puede participar en una misa, lógico, como cualquier otra persona, pero no puede comulgar, porque su fe está dividida. Por una parte, sus actos, sus palabras, sus pensamientos están contra Dios y le dicen no quiero tu plan. Y por otro lado exigen el derecho de comulgar. No tenemos derecho a comulgar. Tenemos una necesidad de acercarnos a Dios y vivir en comunión con Él, pero para eso es absolutamente necesario estar alejado del pecado mortal. Y ese tipo de conductas son pecado mortal. Nosotros probablemente no somos el presidente de la República o no somos el gobernante del Estado, pero si apoyamos este tipo de agendas, de ideas abiertamente, tampoco podemos comulgar, porque estamos viviendo un pecado público. Debemos vivir, y dicen nuestros obispos en el documento de Aparecida, debemos atenernos a la coherencia eucarística. Es decir, que tenemos que ser conscientes de que para poder recibir la comunión debemos actuar conforme a la voluntad de Dios con nuestros hechos y nuestras palabras. Ese es un atentado grave contra la familia y contra la niñez. Y fíjense, no hace mucho también surgió algún sacerdote por ahí, sacerdote instituido, sacerdote que todavía también no comprende esta realidad importantísima en nuestra iglesia. Ojalá que el Señor le conceda la conversión nuevamente, pero que se atrevió a bendecir uniones homosexuales dentro de la iglesia como si fuese un matrimonio cristiano, dentro de la Eucaristía. Imagínense, qué tremendo pecado, qué atentado tan grande contra la familia
que Dios pensó en su plan. Ahora, algún sacerdote creyó que su opinión era más importante que el mandato de Dios. Al varón y a la mujer les dijo: crezcan y multiplíquense. Los bendijo, dice la palabra de Dios, los bendijo. Y les dijo: crezcan y multiplíquense, varón y mujer. No varón y varón o mujer y mujer, no. Ese no es el plan de Dios. Y es triste porque muchas personas, a quienes pensamos así, a quienes seguimos la doctrina de Jesús y a quienes creemos firmemente en ello, nos llaman retrógradas, nos llaman homofóbicos. Probablemente es su forma de pensar. No probablemente, mejor dicho, es su forma de pensar y es lo que ellos opinan, está bien. Pero no porque ellos tengan un pensamiento diferente, nosotros tenemos que aceptarlos dentro de la iglesia. En alguna otra ocasión creo que ya se los había comentado en este espacio, Dios es Dios y quien quiere entrar en comunión con Él necesita hacer su voluntad, necesita asemejarse a lo que Él quiere de sus hijos. No al revés. No vamos a hacer a Dios a nuestra imagen. No vamos a hacer de Dios lo que nosotros querramos. Hay personas que exigen, no piden, ni por favor, exigen como un derecho, entre comillas, que se les bendiga y se les acepte en las iglesias y se les permita comulgar, pensando que es algo, una prohibición de parte del Papa o de parte del obispo de la diócesis. No, es un mandato de Dios, es un mandato de Dios y no están obedeciendo a nadie más que a Dios. A nosotros nos corresponde esa fidelidad, esa coherencia, aún cuando, dice el mismo San Pablo en la palabra de Dios, aun cuando un ángel se les apareciera y les predicara otro evangelio, no es cierto. El evangelio ya lo proclamó, ya lo dio a conocer Jesús. Nadie más. Y a los que somos sus seguidores nos corresponde ser fieles a lo que Él mandó. Hermanos, nosotros debemos ser conscientes de que para participar en la iglesia plenamente debemos hacer nuestra parte. Y nuestra parte es seguir el plan de Dios, el plan que Él tiene para la familia, para los niños. No querer que Él se adapte a nosotros. Y bueno, en ese sentido, aun cuando alguien dentro de la iglesia se equivocara e hiciera algo diferente, aunque nosotros seamos laicos, también tenemos el mandato de parte de Dios de la corrección fraterna. Decirle: Padre, eso va en contra de la voluntad de Dios. Que usted quiera bendecir una unión homosexual dentro del templo es algo incorrecto. Por favor, Padre, no lo haga. Yo como hija de Dios, yo como hijo de Dios, se lo pido. Porque no ha habido uno, tristemente no ha sido uno. Han sido varios casos. Y desafortunadamente, incluso hay, probablemente ustedes lo sepan, hay una cierta corriente en Alemania que pretende normalizar esto a nivel de un país, de una nación. Hay varias personas que están a favor de las uniones homosexuales dentro de la iglesia, hermanos. Nuevamente, insistimos, no es correcto de acuerdo con nuestra fe. Pidámosle a Dios por estas personas que intentan hacer su voluntad y no la de Dios. Que por prejuicios, porque se han metido estas ideologías a nuestra propia iglesia, se están equivocando y están pecando contra la voluntad
que el Padre instituyó desde la creación. Vamos a pedirle a Dios por esas personas y a orar para que todos los cristianos, todos los católicos seguidores de Jesús podamos entender que la familia, los hijos dentro de la familia son un regalo de Dios. Queremos invitarlos a escuchar este hermoso canto que nos va a ayudar a revalorar a la institución familiar, al matrimonio, como lo que es un regalo de Dios. El canto se llama Por el resto de mis días y es interpretado por nuestra hermana Verónica Sanfilippo y Jesús Cabello. Enseguida regresamos. A partir de este momento una vida comenzamos. Por el resto de mis días estaré junto a tu lado. Una alianza eterna de amor que nos une y nos bendice desde hoy. Compartiendo día a día, eres mi felicidad. Y aunque estés a la distancia, en mi mente siempre estás. Hoy decido amarte por la eternidad. Mi amor por ti no perecerá. Eres mi luz, mi inspiración, el regalo que llega del cielo y que llena de alegría mi corazón. A partir de este momento, una vida comenzamos. Por el resto de mis días estaré junto a tu lado. Una alianza eterna de amor que nos une y nos bendice desde hoy. Eres mi luz, mi inspiración, el regalo que llega del cielo y que llena de alegría mi corazón. Y que todo el mundo sepa que te amo. Y que tu presencia es el mejor regalo. En las pruebas y alegrías, en tristezas y poesías te amaré. Eres mi luz, mi inspiración, el regalo que llega del cielo y que llena de alegría mi corazón. Eres mi luz, mi inspiración, el regalo que llega del cielo y que llena de alegría mi corazón. Como dice este canto, el matrimonio es una alianza eterna de amor. Es una alianza que es bendecida por Dios desde el sacramento. Y desde el sacramento de los esposos, Dios los llama para que den frutos. Y los bendice a través de uno muy especial, que es el don de los hijos. Los hijos son un regalo de Dios al matrimonio. Un regalo que también trae muchas responsabilidades para los papás.
y al mismo tiempo es un signo de la presencia de Dios en la tierra, en nuestro mundo. Dios se manifiesta a través de los hijos que Él manda, a través de los hijos que son su don a las familias, a los matrimonios. Y lo hace a través de ellos porque ellos en su sencillez aceptan y acogen el mensaje de Dios, el Evangelio, de una manera muy especial, porque sus corazones no han sido contaminados por otros pensamientos, por ideologías, por muchas cosas y situaciones que se viven. Los niños en su inocencia aceptan a Dios plenamente y precisamente ellos han sido escogidos por Dios con una especial ternura. Cuando iniciamos la programación del día de hoy, lo hicimos a través de una cita bíblica del Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículo 14, que dice: dejen que los niños se acerquen, no se los impidan. Dejen que los niños se acerquen. Papás, pregúntense si ustedes han sido piedra de tropiezo para que sus hijos se acerquen a Dios, para que sus hijos tengan una relación con Dios. Muchas veces los niños son quienes anhelan, por ejemplo, asistir a la catequesis, son quienes a través de la naturaleza, de un abrazo, de un beso de sus familiares, de sus seres queridos, del aire, del ambiente, reconocen la presencia de Dios. Y muchas veces los adultos somos quienes les impedimos que ese reconocimiento de la presencia de Dios siga su marcha para que ellos vayan teniendo una relación, para que ellos cada vez estén más cerca de Él, puedan aprender de Él y así formar parte de su reino. Y dice la palabra, no se los impidan. Qué responsabilidad tan grande tenemos los adultos, que no debemos de impedir que los niños se acerquen. Más bien nosotros debemos de ser aquellos que los impulsen a estar cerca de Él. Todos los domingos, al menos los domingos, y digo por las mañanas porque en mi pueblo la misa, la celebración de la Eucaristía se realiza en las mañanas, debemos de ser los que motivemos. Ándale, hijo, levántate porque hoy es día de misa, hoy es día del Señor, tenemos que acercarnos. Hijo, hoy te toca la catequesis, vamos para que te prepares. Hoy en casa yo te voy a enseñar, te voy a hablar sobre Dios, te voy a orientar, eso es correcto, eso es incorrecto, porque Dios así lo quiere, porque así lo dispuso. Los padres, en primer lugar, son los principales que deben de hacer que sus hijos tengan una relación con Dios. Y de ahí todas las personas que forman parte del círculo de los niños, o sea, absolutamente todos estamos llamados a acercarlos y a no impedir, si es que ya no hacemos nada por acercarlos, no impedir que ellos aprendan de Dios, porque Él los escogió, son sus elegidos de los principales. Él dijo, dejen que los niños se acercan a mí y no se los impidan. También Él presentó y escogió a los niños a través de la capacidad que tienen para acoger el Evangelio, pues dijo también en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo 14, pues de los que son como ellos es el reino de Dios. En los niños, Jesús nos está dejando un modelo para que los adultos podamos formar parte del reino de Dios. Y ese modelo no implica, irónicamente, que nos hagamos como niños, que regresemos a ser o a tener esa edad y que estemos chaparritos, etcétera. No. Nos está dejando como modelos la sencillez de corazón que tiene un niño para acoger el Evangelio. La sencillez que tiene un niño para poder amar,
para poder perdonar, para poder acercarse a Dios y no dejarse contaminar por otras cuestiones. Él nos invita a ser como niños y a protegerlos para que ellos también siempre vayan alimentando su relación a través de la evangelización, primero desde los hogares y después con ayuda de la iglesia a través de la catequesis. Hermanos, qué duro es ver que en la realidad estos niños que son predilectos de Dios, amadísimos de Dios, están sufriendo por muchísimas situaciones, sufriendo pobreza, sufriendo violencia en su familia, en su propia familia, sufriendo porque tienen familias desintegradas, porque no saben quién es su papá, no saben quién es su mamá, porque viven con el abuelito, porque se los encargaron a los tíos, porque los papás los abandonaron. Niños que desafortunadamente viven abuso sexual o en situación de calle. Niños huérfanos, niños que están siendo entrenados a veces para formar parte de ciertos grupos guerrilleros o soldados. Niños que han sido robados y engañados y han sido expuestos a la pornografía, a la prostitución forzada. Niños que no han podido ser niños por todos estos problemas, por todas estas situaciones que ellos no pidieron, que ellos no merecen, que ellos no crearon. Nosotros como adultos tenemos una responsabilidad tremenda sobre esto, sobre la situación que viven los niños y muy, muy especialmente los que han sido procreados en el seno de nuestras familias. Si un niño en nuestra casa está sufriendo por la violencia, es nuestra responsabilidad porque nosotros estamos siendo los violentos. Si mi niño está sufriendo el abandono de su papá, es porque yo no supe formar una familia cristiana. ¿Y a qué voy con esto? Que debemos asumir nuestra responsabilidad. Seguramente nosotros tenemos recuerdos de niñez donde también a lo mejor vivimos algo similar. ¿Cómo nos sentimos cuando éramos niños? ¿Cómo nos sentíamos al ver a nuestros papás pelear? O por no tener a alguno de nuestros papás con nosotros. ¿Cómo nos sentíamos, por ejemplo, al estar viviendo entre gritos, entre golpes? ¿Cómo nos sentíamos al tener que sufrir todos los días por no poder comer? O porque no había que comer. ¿Cómo nos sentíamos? Y yo creo que eso nos tiene que llevar a pensar, ahora ya siendo mayores, que los niños que están ahora a mi cuidado, bajo mi responsabilidad, están sufriendo lo mismo probablemente. Y no es su culpa. Y no es algo que merezcan, porque son hijos de Dios, porque son personas humanas con dignidad propia, que merecen ser respetados, que merecen ser valorados, que merecen vivir con unas condiciones mínimas básicas de honorabilidad, de dignidad, valga la redundancia, y que esa dignidad les refleje el amor de Dios. Nosotros tenemos un llamado muy fuerte para actuar y transformar estas situaciones de sufrimiento de tantos niños. Niños inocentes, niños que probablemente nosotros no tenemos la conciencia de que están sufriendo. Y no podemos ser indiferentes porque nos corresponde. Es nuestra misión. Como papás, como tíos, como abuelos,
poder ayudar a que estos hijos de Dios, que ahora nos concede tener en nuestras familias, pues también vivan este ambiente de amor de parte de Dios desde nosotros como papás, como hermanos, como tíos, como primos, etcétera. Y invitarnos primero a meditar y a pensar si en nuestras familias, en nuestro contexto cercano está sucediendo, actuar sobre ello. Y si podemos hacer algo más allá de nuestro círculo familiar, para que niños, niñas que viven una situación más grave y que no son precisamente de nuestra familia, si los podemos ayudar, adelante. El Señor nos llama, nos envía y nos invita a comprometernos para que todos los niños lo conozcan a través de nosotros los adultos y del amor que nosotros les podemos dar, el cuidado cariñoso, tierno, como el que les daría el mismo Jesús. Eso es algo que tenemos que pensar. ¿Cómo trataría Jesús a este niño? Así lo voy a tratar yo. Se ha dicho que los niños son el futuro del país, de la sociedad. Sin embargo, los niños son el presente. Y entonces habría que preguntarnos cómo los estamos atendiendo, cómo estamos ayudando a su formación, si es que nosotros estamos siendo inspirados por la actitud de Jesús, esa actitud de respeto hacia ellos, de acogida, de tratarlos como predilectos del reino de Dios. Nosotros debemos inspirarnos en lo mismo que realizó Jesús, aceptarlos, acogerlos, cuidarlos y tenerlos como predilectos, atendiendo principalmente a su formación y a un cuidado integral. Esa formación que no solamente abarca el aspecto de una educación como la conocemos, de asistir a la escuela, sino también una formación espiritual que alimente su alma, que alimente su espíritu a través de la catequesis, a través de pedagogías que se han estudiado y que consideran todos los aspectos de los niños, desde su desarrollo infantil, sus necesidades, su relación con el entorno, una educación para la fe, que no es menos importante que la otra. Al contrario, es una educación en la que se pone en juego su salvación. Una educación para que ellos puedan formar parte del reino de Dios, no solo aquí en la tierra, sino también cuando se encuentren cara a cara con Él. Y a través de esa formación, promover la práctica activa en los sacramentos. En el sacramento desde los iniciales, en el bautismo, en la primera comunión y a partir de ahí en las Eucaristías, en todas las comuniones, en el sacramento de la reconciliación y así dependiendo de la vocación a la que hayan sido llamados, por ejemplo, en el sacramento del matrimonio o del orden sacerdotal, por otro lado. La educación y la formación en la fe principalmente debe encaminarse a que puedan participar plenamente de los sacramentos que son un medio de salvación, considerando todos los aspectos de los niños y también a través de un cuidado integral de su persona, de la satisfacción de sus necesidades básicas, de sus necesidades fisiológicas. Hermanos, los principales responsables de la educación en la fe de los niños son los papás. A veces se piensa que es el catequista, que es el padre, que es el obispo, que es la señora que da la plática. No. Todas esas personas nos ayudan, pero los principales responsables ante Dios y ante toda la sociedad, toda la iglesia, son los papás. Los papás cuando reciben el sacramento del matrimonio, una de las preguntas es esa. Les pregunta el sacerdote, ¿están dispuestos a recibir con amor los hijos que Dios les dé? Dicen sí.
la otra parte, están dispuestos a educarlos en la fe y dicen sí. Si alguna de esas dos respuestas fuera no, no hay matrimonio. Porque la misión intrínseca que ya está ahí en el matrimonio sacramental es, si Dios lo permite y Dios lo quiere, recibir a los hijos que Él les dé y educarlos en la fe. No solamente tener muchos hijos y dejarlos que crezcan como sea, no. Es tener los hijos que Dios les dé y educarlos en la fe. Que no se les olvide esto. A quienes son padrinos, a quienes han pedido a alguien que sea el padrino de su hijo, esa es la responsabilidad de ser padrino. Ayudar al papá de mi ahijado, a la mamá de mi ahijada, a los dos, a educar en la fe. La misión de los padrinos no es comprar ropa, no es comprar Biblias, velas, eso es algo tradicional, es una costumbre, algo pues también bonito, agradable. Si es posible se hace, pero lo que no podemos dejar de hacer como padrinos es dar un ejemplo de vida cristiana y educar en la fe a nuestros ahijados. Es importantísimo. Si no, no somos padrinos, aunque nos digan padrino porque compramos la ropa. Pero no estamos educando en la fe. Dejamos lo más por lo menos. Entonces también es importante que quienes hemos asumido esa responsabilidad, pues también seamos coherentes y eduquemos en la fe. Si no podemos así muy intensamente, mínimo ser buen ejemplo para nuestros ahijados. Ya eso es lo que podemos dejar así como más barato, si me permiten la expresión. Ser un buen ejemplo de vida cristiana para los niños que son nuestros ahijados. Papás y padrinos y en general todos los adultos de la iglesia estamos llamados a educar en la fe a los más jóvenes. Por eso también es válido ahí decir que no cuando no nos sentimos capaces de dar un buen ejemplo y de acercar a nuestros ahijados a Dios, porque es una responsabilidad inmensa. Entonces, hay mucho cuidado, no por pena, no por qué van a decir, aceptar cuando no somos capaces, cuando no estamos dando testimonio y cuando no podemos orientarlos para que se acerquen. A nivel de la vida humana, también es muy importante que participemos en el cuidado de la dignidad de los niños y de sus derechos naturales. Por ejemplo, el derecho a tener un techo, a vestir, a tener alimento, una educación, a tener amor, que es parte también de los derechos de las niñas y los niños, a ser respetados, etcétera. Es muy importante que también trabajemos por satisfacer estas necesidades y porque se hagan cumplir estos derechos. Velar para que los niños reciban una educación adecuada a su edad y también, ¿por qué no una educación sexual? Pero una educación sexual que vaya a partir de lo natural y lo científico, dejando claro que nada tiene que ver con la ideología de género, sino una educación sexual auténtica, que los ayude a conocerse y a saber actuar ante diferentes situaciones, circunstancias. Pero nada de eso, de que ya existen más géneros que hombre y que mujer, y que ya puede haber más allá, a promover la cultura de la muerte a través también del uso de preservativos que son anticonceptivos, los marcan como anticonceptivos, pero en realidad también son abortivos, etcétera, etcétera. Debemos de tener mucho cuidado en eso de la educación sexual. La Iglesia sí la acepta, pero cuando va encaminada no a ideologías, sino a lo natural y a lo científico.
También a nivel de la sociedad es indispensable que todos respetemos la dignidad de los niños y que no los veamos como personitas, ¿sabes? Que no entiendes, que no siente, es que ahorita no va a comprender, no, sino a tratarlos siempre desde que son unos bebés ya como personas íntegras en su naturaleza y también ayudar en su crecimiento armónico, a que sean niños saludables, niños que estén saludables no solamente en lo físico, sino también en lo espiritual. Hermanos, el mensaje de Nuestra Señora de Fátima, el tercer secreto de Fátima, revelado ha sido que la última batalla será del demonio atacando a la vida y a la familia. Y ya lo estamos viendo. Ya estamos viviendo esa batalla tremenda que el demonio está tratando de dar o de realizar para que la familia se destruya. Está diciendo que no es correcto el matrimonio entre un hombre y una mujer. Nos está haciendo creer que es correcto tener hijos cuando yo quiera, como yo quiera y a la hora que yo quiera, a través de métodos artificiales, aunque yo no tenga esa capacidad reproductiva, me contrato un vientre de alquiler, pago a otra persona para que tenga un hijo y me lo dé y ese es mi hijo. Todas esas cosas son demoníacas, porque son ideas de este demonio que está tratando de atacar y de destruir a la familia que Dios quiere. Está tratando de atacar y destruir la vida. Varón y mujer, les dijo el Señor, crezcan y multiplíquense. La idea del demonio, varón y varón, ¿cómo destruye la vida? Mujer y mujer, ¿cómo destruye la vida? Peor aún, estas formas de convivencia, ¿cómo se podría decir?, de relaciones sentimentales, no producen vida y al contrario, atentan contra la vida, atentan contra este mandato de Dios eterno de crecer y multiplicarse, de ser fecundos. Esas son ideas que está tratando de dar el demonio y hacernos creer que son normales, que son derechos, que son cosas que todos deben aceptar, que son cosas que son naturales, y absolutamente no es cierto. Entonces no nos dejemos engañar, tenemos que estar atentos, tenemos que tener la conciencia de que estamos librando esta batalla y nuestra fortaleza tiene que ser lógicamente nuestra fe en Dios, nuestra participación en los sacramentos y sobre todo nuestra decisión de ser fieles a Dios a pesar de todo. Es difícil porque todas estas ideas se están metiendo tanto que probablemente algunos católicos ya las crean, ya las practiquen, ya sientan que son normales. No, hermanos, tenemos que abrir los ojos y no dejarnos engañar. Y al contrario, abriendo nuestros ojos, evangelizar y tratar de dar a conocer la voluntad de Dios en contra de estas situaciones. No quedarnos callados. Esa es la invitación que les queremos hacer el día de hoy. Y para poder cumplir con la misión de discípulos en el cuidado y protección de la institución de la familia, a través del sacramento del matrimonio y de la niñez, que son los frutos y don de Dios, no estamos solos. Podemos acercarnos a la iglesia si nosotros tenemos condiciones de vida o pensamientos que atentan contra ella. Si te falta el sacramento del matrimonio, puedes acercarte. Si no has inscrito a tus hijos en la catequesis, puedes hacerlo. Acércate a tu parroquia, a tu diócesis, pregunta, infórmate y cumple
con la obligación de no ser una piedra de tropiezo para que tus hijos tengan una relación con Dios. Si eres papá o mamá soltera o soltero y no sabes cómo actuar en la iglesia te abre los brazos para que puedas acercarte, preguntar, orientarte. Si tienes dudas sobre tu orientación sexual, si tu matrimonio inició por razones diferentes a santificarte con tu esposo o con tu esposa y ya no le encuentras sentido a ese matrimonio, cualquiera que sea tu situación, si en algún momento has defendido el aborto, lo has practicado o has sido cómplice de él, puedes acercarte. La iglesia, Dios te recibe con los brazos abiertos, porque tenemos ante todo un Dios misericordioso que está esperando a que nos arrepintamos, a que regresemos a Él como el Padre de la parábola del Hijo Pródigo nos está esperando y nos acoge con su infinita misericordia a través de los sacramentos de la reconciliación, en la Eucaristía, de la orientación y la evangelización que la Iglesia ofrece como esposa de Cristo. Acércate y te invitamos a eso, a que no tengas miedo, a que no pienses que se te va a rechazar. Al contrario, Dios siempre está ahí esperándote. Pues queridos hermanos, esperamos que este mensaje de la palabra de Dios lo recibamos en nuestro corazón y renovemos nuestra decisión de seguirlo, de amarlo, de servirlo. Les agradecemos por darse este tiempo para escuchar. En el nombre del Señor les pedimos que si hay alguna situación que corregir, no tengan miedo. Sepan que la iglesia, los hermanos, estamos para ayudarnos, para servirnos y que todos juntos nos podamos salvar. Les damos las gracias por acompañarnos en este espacio, en este programa de Discípulos con Jeans y Tenis. Les invitamos a compartir el programa. Si saben o si piensan que a alguien le puede servir, adelante. Y recuerden sintonizarnos también cada viernes a esta hora, 5:15 de la tarde, a través de la señal de Radio y TV Cristo Rey, a través de Facebook, de YouTube, también a través de la página de Facebook de Discípulos con Jeans y Tenis. Le agradecemos a Ernesto también por su apoyo en la producción del programa, en los controles, y a ustedes, queridos discípulos, les decimos, recuerden que no están solos. Yo no camino solo, mi Dios siempre va conmigo, nuevas fuerzas me dará, su amor me protegerá, ni en las buenas ni en las malas, Él me dejará, ni por fuego ni por mares, Él me soltará, ni en las buenas ni en las malas, Él me dejará, ni por fuego ni por mares. Dios está aquí, Dios está aquí, lo puedo sentir, lo puedo sentir, lo veo, lo siento en cada uno de nosotros. Yo no camino solo, mi Dios siempre va conmigo, nuevas fuerzas me dará, su amor me protegerá. Y en las buenas y en las malas, Él me dejará. Ni por fuego ni por mares, Él me soltará. Yo no estoy solo, Él conmigo va. Tú no caminas solo, tu Dios siempre va contigo. Nuevas fuerzas te dará, su amor te protegerá, ni en las buenas ni en las
malas, Él te dejará. Por fuego ni por mares, Él te soltará. En las buenas ni en las malas, Él te dejará. Por fuego ni por mares. Dios está aquí, Dios está aquí. Lo puedo sentir, lo puedo sentir. Lo veo, lo siento en cada uno de nosotros. Tú no caminas solo, tu Dios siempre va contigo. Nuevas fuerzas te dará, su amor te protegerá. Y en las buenas y en las malas, Él te dejará. Ni por fuego ni por mares, Él te soltará. Tú no estás solo, Él contigo va. Tú no caminas solo, tu Dios siempre va contigo. Nuevas fuerzas te dará, su amor te protegerá. Y en las buenas y en las malas, Él te dejará. Por fuego ni por mares, Él te soltará. En las buenas y en las malas, Él te dejará. Por fuego ni